Y dando continuidad con toda esta serie del origen preexistente, entendiendo ya quién es verdaderamente el Padre Eterno, cómo podemos reconocerlo dentro y fuera de toda la creación, entendiendo cuál ha sido la imagen falsa que se nos ha vendido a lo largo de la historia y por la cual hemos olvidado al Creador de los universos. Hoy vamos a conocer el principio genético y original que vive dentro de nosotros, pero que debemos reconocerlo y transformarlo porque se nos violentó a través de la degradación y de la desviación del pensamiento original que es preexistente y vivo dentro de cada uno de nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que salir, y por eso hemos venido a esta gran cumbre, porque debemos salir de todos esos preceptos que se han creado allá abajo, todos esos razonamientos, todos esos conceptos intelectualoides, para poder comenzar a ver como ven los hombres de las grandes potestades, que están mucho más allá de ese horizonte, los hombres universales, los hombres que tienen el Dios vivo por dentro, los hombres que no hacen otra cosa sino servir al pensamiento original que sienten dentro de su corazón. Y así podemos comenzar a comprender el pensamiento universal, el pensamiento de los hombres que habitan más allá de las montañas, más allá del cielo y del espacio, aquellos que están en las moradas de la eternidad, en el firmamento, en las noches cuando vemos todas esas estrellas, ya podemos comprender que ahí hay vida, que hay humanidades, hombres y mujeres como ustedes y como nosotros. La única diferencia que ellos sí conocen al Padre Eterno, viven y son en el Padre Eterno. Ellos nos hablan de que en su manera de vivir no necesitan creer en Dios como acá en este planeta lo hacen, ya que ellos lo conocen y se recrean en Él. Y así vamos a darle inicio a esta entrega de la potestad que tienen cada uno de ustedes, la potestad suprema del Hijo del Hombre, porque es el momento en que se comience a conocer cómo viven los hombres del trono, para que así podamos acá traer el trono eterno al planeta Tierra. La progenie universal. Las tinieblas comenzaron su final guerra contra los mensajeros del sol. Nosotros, las razas padres de vuestra humanidad terrestre, y contra vosotros los terrestres, porque no sois como se os dijo, de polvo y barro de la tierra, estáis hechos con partes y partículas del universo. Sois hijos de nuestra sangre inmortal. Fuisteis engendrados por el aliento que mueve los mundos. Vuestro origen genético del LPAE es nuestra codificación eterna. Esta cubre los mundos de esta galaxia y de todos los universos, y siempre hemos estado con vosotros, porque ¿cómo puede un padre abandonar a sus hijos? Y así, hace 15.000 años terrestres, os hemos dejado escrito en cifrado para el despertar hoy de vuestra memoria espiritual. Venimos de las estrellas y queremos ser sus amigos y ayudarles. Os traemos la luz y el saber, y un día, cuando vuestros descendientes nos hayan olvidado en el tiempo, poseerán la luz y el conocimiento, sin sospechar de dónde les vino. Lo llamarán evolución, pero el ascenso es completamente natural, y nosotros les estamos dejando esta prueba de que estuvimos aquí. Solo entonces, cuando los hombres la encuentren y comprendan su significado, solo entonces estarán maduros para vivir una vida eterna, como nosotros, en un paraíso o en un cielo, como lo quieras llamar, en tu idioma de eterna paz. Nosotros conocemos tus armas, las de destruir en esta hora al género humano, con la muerte de más de la mitad de la población mundial. Por esto, os engañan con evolución o con las falsas pandemias, la teoría de que Dios no existe, pero regresamos a la batalla frontal contra ellos,
porque se les acabó su oscuro tiempo. Es la guerra final contra las tinieblas, contra la rebelión, sí, porque debemos comprender el gran plan cósmico que han hecho los progenitores mayores, los hombres del trono, para con esta humanidad. Han diseñado este planeta, primeramente, para encarcelar a las tinieblas. Se escogieron a hombres muy maravillosos, a espíritus muy preparados para vencer el último reducto de las tinieblas. Prepararon su genética física y espiritual con los atributos perfectos para elevarse al mismo nivel de los dioses. Y todo eso ha sido relatado en todas las enseñanzas que entregó el mismo Jesús, que entregaron los hombres de las estrellas. Y acá, en el cifrado que se encontró en el Museo de Bagdad hace 15.000 años atrás, podemos ver palpable cómo los hombres de las estrellas, hombres que habitan el gran universo, han venido, han inclinado su cabeza, han inclinado su ser y su espíritu al ser del humano terrestre, para que éste comprenda el por qué está acá, el por qué ha venido a este planeta, quién es, de dónde viene y para dónde va. Hoy comenzamos a conocer esos grandes tronos, donde miles y miles sirven y millones de millones asisten delante de él, donde hay 24 ancianos, donde está sentado el gran avatar de todos los tiempos, pero donde están también los 4 seres vivientes, de los cuales vamos a conocer hoy. Claro, porque es la defensa de nuestra génesis universal, la que debemos hoy tomarla como una potestad heredada. Porque en este sistema de mentira han manipulado la genética del hombre terrestre para intentar borrar la esencia dorada. Pero no lo pudieron lograr, porque no pueden borrar lo que es eterno. No pueden borrar lo infinito y lo que nos conecta con los orígenes estelares. Así entonces, debemos comenzar a ver cómo ellos han venido a lo largo del tiempo. Han entregado palabras eternas, han entregado mensajes de verdad para que esas hebras genéticas comiencen a borbotear, comiencen a vibrar en ese pensamiento de luz. Son los mensajeros de Dios, porque indudablemente los hombres que habitan ese universo, esas esferas en toda la creación, conocen al Padre Eterno, conocen la inteligencia que sostiene el todo, conocen a la gran conciencia creadora. Y esa gran conciencia creadora los ha enviado a este planeta. Y ha enviado a un tipo de hombre muy específico, capaz de comprender este mensaje. ¿Serán acaso ustedes? Vamos a ver lo que dicen. Dicen que seres alados viajan los mundos, mensajeros son de Dios. Naves tripuladas desde planetas lejanos bajan, sí, desde esos planetas que conforman las grandes constelaciones de Leo, de Acuario, de Escorpio y de Tauro. Mensajeros son de Dios. Pájaros luminosos se acercan a los mundos en brumas. Mensajeros son de Dios. Ellos portan el mandato superior a los planetas habitados por seres opacos, que moran pequeñeces sin saber ni saberse. Como acá, en este planeta, que abrazan odios, matan, hurtan y despedazan a sus congéneres. Situación que vemos palpable en el día a día. Es tan simple como prender la televisión en el canal de las noticias para ver cómo el hombre ha sido imbuido en el odio de la mentira del dragón, de esa serpiente antigua. Dice también que ellos vienen a aportarle ese saber a los que atisban otras formas de vida, a los que saben y viven en Dios y a los que aman, porque indudablemente ellos son como el sol, inmutables. Le dan la luz a todos, porque comprenden que muchos de los que allá viven están manipulados. Pero tienen esa esencia original de los dioses progenitores, tienen esa esencia de la vida,
y para ellos también es el mensaje. Quizás aún no es el tiempo para los tales, pero ustedes que sí comprenden el entendimiento cifrado para el final de los tiempos, deben levantarse y comprender que los mensajeros del Señor se allegan a la tierra y debemos prestarles atención. Y mucho ojo con lo que dice acá. Negarlos y negarse será caer en tinieblas confusionistas y el mundo no será, porque está determinado que el mundo, con su mentira, con su confusión, con su terror, se acaba, porque no queda piedra sobre piedra, no queda pensamiento infernal sobre el pensamiento del hombre, porque el hombre comienza a reconocer esa potestad eterna. Entonces ya nos está diciendo, miren, hay mensajeros que están viniendo al planeta. Miren, eso que la gente habla tanto de los ovnis, hay que prestar atención. Miren, son mensajeros de Dios. Ah, pero entonces son mensajeros. No es simplemente un avistamiento del cual uno va a ir a hablar en el trabajo porque como una experiencia vivida. Viví un avistamiento ovni y era así, la nave era así o no. Nosotros tenemos que prestar atención al mensaje que esos hombres traen. Pero entonces tenemos que saber también cuáles son esos mensajeros reales que están trayendo esos mensajes acá al planeta, porque digamos que mucho se ha dicho, muchos avistamientos han habido, muchos tipos de contacto extraterrestre hay, pero hay uno en particular que es el que caracteriza la luz y otro a las tinieblas. Las canalizaciones, las abducciones, todos los abusos al pensamiento y los abusos al cuerpo humano tiene que ver con las tinieblas. Pero lo que es mensaje y conocimiento de profecía tiene que ver con la luz. Entonces hoy vamos a conocer verdaderamente cómo hablan los hombres de las estrellas, nuestros verdaderos progenitores, los que nos entregaron toda esa raza, toda esa genética original. Vamos a ver exactamente cómo identificarlo, cómo entender que ellos poseen ese pensamiento perfecto que quieren volver a engendrar en nosotros para que nos restituyamos como la humanidad perteneciente a todo el universo, no como algo aparte por ignorar nuestro principio en ellos. Claro, y para poder entonces entrar en esa documentación que es verdadera, debemos dirigirnos al Apocalipsis. Y el Apocalipsis le hacemos la invitación que lo estudien, porque ahí van a encontrar un versículo que habla y dice: estas palabras que yo te dicto, Juan, son fieles y verdaderas. Y este mundo vive en la mentira. Este mundo vive en la confusión. Pero allí, en ese libro, se encuentran palabras que son fieles y verdaderas. Palabras del autor de la vida. Palabras del Cristo. Y esa verdad está contenida acá, en el Apocalipsis 4, cuando vemos que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Recordemos que esta fue una visión que tuvo Juan, pero vamos ahora un paso más allá. Cuando Juan fue llevado a los mismos tronos, fue llevado en naves para que él pudiese dar testimonio a la humanidad de que los tronos son verdaderos, son fieles, de que existen y rigen la conciencia de esta humanidad y de otras más. Habla de que allí en ese trono se presentan 4 seres vivientes. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces fíjense toda la dimensión que nos entrega de esos mensajeros que han venido a lo largo de la historia trayendo el mandato de Dios, trayendo esa progenie universal y esa genética que nos heredaron. Porque hay que nos están diciendo, miren, dentro de su corazón hay una genética original que proviene de 4 constelaciones.
porque no creamos que ahí está hablando de animales solamente o de bestias salvajes. Ahí están hablando de lo que nosotros a lo largo del tiempo conocimos como constelaciones y que no es el zodiaco, porque el zodiaco busca la mística dentro de las constelaciones que sí son reales, porque indudablemente esas constelaciones existen. Pero ellos nos están diciendo, cuando yo me acerco a mi corazón y comienzo a comprender mi interior, me doy cuenta que tengo una genética original que pulsa y pulsa y pulsa dentro del trono de mi ser. Y esa genética tiene cuatro cadenas, las cuales son las que acaba de nombrar Luis, que es el L por Leo, P de las Pléyades, que representa la constelación de Tauro, A de Acuario, el gran Acuador, y la E de Escorpio. Por lo tanto, nuestro código genético original que nos vienen trayendo ellos desde las estrellas es el LPAE. Y claro, nosotros diríamos, pero ¿por qué ellos tienen que venir a enseñarnos cosas? Y es sencillamente porque fuera de este planeta, en el universo, no hay manipulación de pensamiento, no hay razones inconclusas, no hay ideas tergiversadas, porque todo eso está ahí. Y deben venir hombres de las estrellas con un pensamiento perfecto a engendrar en nosotros ese pensamiento que siempre fue nuestro. Entonces tenemos como heredad de Leo la inmortalidad en nuestra genética. Tenemos de las Pléyades la cualidad que nos hace eternos desde nuestro interior. Tenemos en Acuario todo nuestro cuerpo serviluz, que viene desde el Pijeradam, y ellos nos los heredan como su fortaleza más grande. Tenemos de Escorpio toda la inteligencia de la creación, que nos permite contener todas las memorias genéticas creacionales del universo. Y así entonces podemos comenzar a pensar como los progenitores mayores, porque tienen que hacerse grandes preguntas. Si el universo está habitado por hombres que conocen al Padre Eterno, ¿cómo son esos hombres? ¿Qué genética tienen? ¿Qué inteligencia los sostiene? Y qué maravilla saber que esa misma inteligencia que sostiene a las humanidades en otros orbes fue entregada a esta humanidad para que se levante de la mentira y ya no viva en ese ADN que es un pensamiento de muerte, un pensamiento que se le coartó la inmortalidad, pero ahora recuperando el conocimiento de la verdad, el conocimiento eterno, podemos entonces transmutar con el pensamiento nuestro código genético y hacerlo borbotear con un código original, un código que está contenido en cada una de nuestras células, un código que fue puesto allí por esa inteligencia soberana. Lo que ha sucedido es que ciertamente hay una invasión, hay una mentira acá, pero ¿cómo han manipulado al hombre de la tierra? ¿Cómo lo han llenado de ignorancia? Para eso tenemos entonces esta lámina que dice que el hombre por su ignorancia traicionó a su propia especie. Claro que sí, porque el hombre por desconocer que proviene de lo infinito, de lo eterno, que está hecho con partes del todo, con partículas de toda la creación, él ha traicionado ese principio por creer que viene del polvo, por creer que viene del barro, por creer que viene del Big Bang o de la evolución. Entonces vamos a revisar un mensaje que los 4 seres vivientes, los progenitores mayores, han dejado para la humanidad. Ellos hablan de que la evolución significa la muerte, es el caduceo del Edén, es el laboratorio donde manipularon la genética del hombre terrestre, es el experimento, es incertidumbre, trampas de lo que no es, el legado de Satanás para negar al Creador Supremo, donde no existe inteligencia siquiera para el universo que dicen las tinieblas. Nacen del caos en su mentira del Big Bang, hecha hoy día una religión más de Satanás. La evolución es la creencia de la razón atrasada repetida por la ignorancia, que no ha podido llenar los baches de sus teorías de quién hizo esto o aquello, y así
podemos ver cómo la humanidad está estancada en un impulso de pensamiento que no le permite atisbar lo eterno, que no le permite observar lo inconmovible, lo inmutable, lo que es original dentro de la creación, porque se ha quedado solamente en lo que es evolución, que es el estancamiento total del pensamiento. Y esto causa que el hombre rebaje su pensamiento al nivel de las bestias, porque no piensa como hombre universal, sino que piensa como esas bestias que Daniel en el capítulo 7 cifró, y que hoy, en este momento final, se hace cumplimiento con esa estatua que ahora colocaron en la ONU, porque debemos hablar de acontecimientos reales, para que comprendamos que la profecía es un plan eterno que se dictó hace tiempo atrás, pero para este momento final, para que ustedes comprendan que ahí se contienen los cifrados que les van a permitir a ustedes desarrollar esa inteligencia, porque debemos comprender que nuestro pensamiento debe ser como el pensamiento del sol, no como un pensamiento ordenado en una universidad. Entonces, maravilloso, porque nosotros tenemos que ser, sentir, pensar y actuar como los hombres de las 4 razas matrices que llevamos por dentro. Nosotros tenemos que aprender los conocimientos que ellos trajeron para poder aprender a pensar como ellos. Por eso nosotros tenemos que conocer el trono, que ya estamos comenzando en primera parte a conocer y que más adelante seguiremos profundizando. Pero al nosotros conocer ese gran trono, vamos a comprender todo el pensamiento original de los soles, como dice Luis, y dejar de pensar como esas bestias que nos han metido en sus espesas tinieblas, porque todo eso ha sido las espesas tinieblas donde fuimos manipulados, donde se nos desconectó del pensamiento original del corazón, del árbol de la vida, no el bien y el mal. Ahí podemos ver el bien y el mal, donde unos entre comillas son buenos y otros son malos. Pero ¿y lo original, lo natural, lo real, lo que da la vida, la esencia misma de la creación, dónde queda? En el bien y el mal. Parece que no existe. Por eso la están trayendo los hombres de las estrellas a través de un conocimiento, para que a través de ese conocimiento nosotros reconozcamos la luz que tenemos por dentro y que ellos han hecho manifiesta para nosotros. Entonces ahora veamos este pequeño video para que entendamos cómo nosotros hemos contribuido inconscientemente con toda esa manipulación que se ha hecho dentro de esa gran ciudad de tinieblas en la que vivimos diariamente. Era una raza tan vieja como el tiempo mismo. Entonces en esta escena queda en evidencia cómo nosotros hemos contribuido y nos hemos hecho mano de obra calificada para cumplir los planes de esa rebelión que lo que hace es hundirnos en espesas tinieblas. Pero si ustedes se fijaron en la manipulación genética que él está haciendo, él muestra una célula. Y él muestra cómo a través de todas las situaciones que la persona va viviendo, esa célula se va enlodando, esa célula se va haciendo oscura, se va haciendo negra. Y ese es el proceso de manipulación que se nos ha hecho, que nosotros hemos actuado como bestias porque el brillo de nuestras células se ha opacado por nuestras emociones, por nuestras reacciones. Entonces ya vemos la bestialidad de un hombre que es capaz de matar a su esposa, a su familia, por culpa de toda esa manipulación que se nos ha hecho, por culpa de todo ese odio que se nos ha incrustado. Pero entonces nosotros estamos llamados a restituir ese pensamiento que nos va a permitir revivir ese brillo LPAE dentro de nosotros mismos. Claro que sí, porque es muy sencillo. Ustedes, hermanos de Programa Voluntad, que sienten esta verdad en su corazón, es muy fácil comprender que desde la niñez se nos dijo que un día íbamos a morir. Y desde ese mismo día, momento, comenzamos a reprogramar nuestro pensamiento hacia la muerte, hacia lo perecedero. Nos comenzamos a proyectar hacia los años. En 5 años saco mi título, en 10 años tengo mi casa, en 4 años pago mi auto, y así se le pasa la vida al hombre. Pero ¿qué pasa
y los invito a hacer una reflexión. Si nos comenzamos a proyectar a lo eterno, a las edades sin tiempo, ¿cuánto crecimiento podrá obtener nuestro espíritu? Porque el dragón es perecedero y ese es su veneno mortal. El inyectarle al hombre el pensamiento de muerte, porque él es muerte. Y Jesús dijo, yo soy la vida y mi vida la entrego para tomarla de nuevo. Entonces ahí debemos comprender que nosotros somos vida, porque somos hijos del Altísimo, así como lo vimos en el primer capítulo de este módulo, los hijos del Innominado. Dentro de ese pensamiento muere la muerte, porque llegó el momento de matar la muerte. Llegó el momento de comprender que debemos elevar el pensamiento a un próximo escalón, de sacarlo de lo terrestre y proyectarlo a la creación insondable, a los universos. Claro que sí, porque ese es parte del plan, de que se enviaron 144,000 espíritus poderosos, pero ellos debían entrar en cuerpos físicos como estos, para hablarle a la humanidad de lo que es eterno e inconmensurable. Aún así ellos intenten bombardearnos de muerte, nuestras armas son la vida, el conocimiento y la eternidad. Así, veamos lo que dicen estos hombres del trono a través de Benjamín Solari Parravicini. Ellos hablan de que el naviero astral azul demostrará la existencia de Dios con arduo empeño. Claro, astral porque es de los astros, de los planetas que conforman el universo y la creación. Ellos van a demostrarle a la humanidad la existencia de Dios ya no como una figurilla en una estatua que está dentro de un templo hecho por manos humanas, porque linaje suyo somos, y siendo su linaje, no podemos pensar que la divinidad sea semejante a plata, oro o cualquier porquería que este mundo nos pueda ofrecer. Porque dice, el hombre le habrá olvidado por el oro. Claro, porque su pensamiento está estancado en un simple papel que no tiene ningún valor. Porque ¿cuánto valor tiene nuestro espíritu que es capaz de contener el portento de los universos? En presencia real, el naviero hablará en forma telepática del grande universo, y lo está haciendo ahora, de planetas y hombres superiores, de civilizaciones asombrantes, y dirá, todo es obra de Dios. El naviero con empeño recalcará, todo es de Dios, como tú lo eres, hombre terreno. Abandona ya el fetichismo, el afán de nuevos dioses, de nuevos conductores y de religiones nuevas, pues no serán. Aprende a ser de Dios y serás. Y ese es el mandato supremo de la voz del que es, de que a través de nosotros se manifieste lo que es eterno. Y eso es lo que ustedes, hombres, mujeres maravillosas, de la Reina del Sur, con resplandores codiciables, brillo interior y luz eterna, deben comprender para este momento final, de que abandonemos el fetichismo de la mentira de Lucifer y comencemos a reconocer al Dios omnipotente que se manifiesta dentro de nuestros corazones. Maravilloso, porque ya nacido en estas tierras, dice la lógica de la lógica, en la Reina del Sur, aquí en Chile, pero en toda América, nacieron los heraldos del Altísimo, los que cumplen el mandato y aprenden a ser de Dios. Porque la lógica dice, ha nacido en vuestras tierras el nuevo hombre, el que anunciaba a Jesús, el que Jesús mostró, el que quiere hacerse parecido al Cristo, el mutante por excelencia, dice la lógica, el que puede transformar su código genético de la muerte del mundo a la supervivencia eterna de los grandes tronos eternos, el que es capaz de tener y transformarse en un hombre universal. Y esos son ustedes, los heraldos del sur, los que han sentido ese propósito, ese llamado, porque es su genética, porque han escuchado su corazón, porque han sentido el principio de la vida, sintieron la vida en sus corazones y dejaron de creer en las falsas prédicas del 666. Ustedes tienen resplandores codiciables, como decía Luis, brillo interior, y eso maravilla a los hombres. Y ustedes están empezando a generar la energía viviente que engendra hombres, que engendra mentes y conciencias
que da vida a este universo o a toda la creación que vemos acá, pero mucho más allá, al universo. Porque esa planta, así como recibe la energía de ese sol, también recibe la energía que se está generando en nuestros corazones. Y eso es recíproco, porque el servir es natural. Ella da la vida por nosotros. Demos la vida por el planeta. Demos la vida por lo que somos. Y gestemos esa energía viviente. Encaminémonos a restituir el pensamiento. No le tengamos miedo a la vida. No le tengan miedo. No caigan en el juego de las razones de Lucifer, de la dialéctica. Porque esas personas que inciden en nosotros, cuando buscan un juicio, buscan una crítica o hacer cualquier comentario, ellos solo quieren mantener su propia esclavitud, no perderla, porque le tienen miedo a morir al mundo. Pero ustedes no, ustedes fueron llamados a morir a ese hombre viejo y encaminarse a la vida, porque ustedes no le tienen miedo a la vida, porque saben que es maravillosa, entienden los días de creación, entienden las palabras de Jesús cuando dijo habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Entienden que esa mutación que ustedes están haciendo, más allá de ser por ustedes, es por todo este planeta. Y es por esas mismas personas que caen en las razones del mundo, en las creencias de Lucifer, en las creencias de pastores, gurús, en las creencias de políticos, en la creencia del dinero como lo que determina sus vidas. No se dejen engañar. Que no decaiga su espíritu. Busquen la luz, busquen el principio de la vida. Busquen el pensamiento original LPAE. Busquen todos los mensajes traídos por los hombres de las estrellas. Eso es lo único que nosotros estamos entregando. Eso es lo que nosotros buscamos hacer por ustedes. Entregar el mensaje de los hombres de las estrellas que recibimos con mucho amor y asimismo lo entregamos. Que así sea, hermano. Que así sea.